Bienvenido a las oscuras y enigmáticas callejuelas de Birmingham, donde las historias de los Peaky Blinders se tejen con hilos de intriga y misterio. En este viaje fascinante a través del tiempo, nos sumergiremos en el submundo del crimen posguerra, donde los Peaky Blinders, una banda envuelta en leyendas y secretos, escribieron su propia epopeya urbana. Descubriremos los velos que ocultan la verdad detrás de esta banda criminal. Prepárense para desentrañar los enigmas y explorar los rincones más oscuros de la historia de los Peaky Blinders. Suscríbanse, activen las notificaciones y prepárense para adentrarse en un mundo donde la realidad y la leyenda se entrelazan en las brumas de Birmingham. Descubre los secretos enterrados en el pasado a través de la lupa de la historia, donde cada detalle revela una historia interesante. La verdadera historia de los Peaky Blinders es difícil de verificar debido a la falta de documentación precisa y a la naturaleza clandestina de sus actividades. Se cree que el nombre Peaky Blinders promueve la práctica de algunos miembros de coser cuchillas en las viseras de sus gorras, lo que permitía usarlas como armas improvisadas en peleas callejeras. A pesar de su notoriedad, los Peaky Blinders no eran tan organizados ni sofisticados como los retrata la serie de televisión. La serie ha tomado ciertas licencias artísticas para crear un drama más atractivo. En la vida real, los Peaky Blinders eran una banda de delincuentes, pero la serie ha elevado su imagen a un nivel más glamuroso y épico. En las oscuras y enrevesadas calles de Birmingham, durante la agitada posguerra, se tejía la misteriosa leyenda de los Peaky Blinders, una banda envuelta en la penumbra de la clandestinidad, cuyas actividades delictivas susurraban en los rincones más sombríos de la ciudad industrial. Entre las historias emergía un nombre, un líder enigmático llamado Thomas Shelby, cuyo protagonismo en la historia real de los Peaky Blinders es tan esquivo como la neblina que se cierne sobre los callejones de la ciudad. La figura de Thomas Shelby, aunque intrépidamente interpretada por Cillian Murphy en la pantalla, se disuelve en la penumbra histórica de la realidad. No hay evidencia sólida que respalde la existencia de un líder con ese nombre al frente de los Peaky Blinders. El enigma persiste envuelto en capas de mito y rumor, como las neblinas que ocultan los oscuros secretos de la banda. La estructura organizativa de los Peaky Blinders se desdibuja en las brumas del tiempo. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cuál era su jerarquía? Las respuestas se desvanecen entre los murmullos de la historia. Las identidades de sus miembros son tan escurridizas como las sombras que se deslizan por los callejones donde la banda alguna vez dejó su huella. Archivos polvorientos y testimonios fragmentarios crean un lienzo borroso, donde los contornos de los verdaderos protagonistas se desdibujan. Se dice que la práctica distintiva de coser cuchillas en las viseras de sus gorras otorgaba a los Peaky Blinders una ferocidad singular en las peleas callejeras, pero incluso este detalle se pierde en la bruma de la incertidumbre histórica. ¿Fue esta táctica una estrategia maestra o simplemente una sombra de verdad en la narrativa de la banda? Los enfrentamientos con otras bandas locales, aunque reconocidos en las sombras de la historia, carecen de detalles claros. Rivalidades, las alianzas clandestinas y las traiciones permanecen entrelazadas en un tapiz de intrigas que desafían los intentos de descifrar la verdad. Así la historia de los Peaky Blinders se convierte en un enigma sin resolver, donde la línea entre la realidad y ficción se desvanece como el humo de un cigarro en el oscuro y turbio pub. ¿Fueron los Peaky Blinders un mito urbano exagerado por el paso del tiempo, o una sombría realidad que se niega a revelar todos los secretos? Las sombras persisten y la verdad permanece tan escurridiza como los miembros de esta legendaria banda criminal. El juego clandestino, otro capítulo de su leyenda, se desenvolvían en rincones secretos donde los destinos se jugaban tan rápido como las cartas caían sobre la mesa. ¿Cuántas fortunas se construyeron o se derrumbaron en esos sótanos ahogados de humo de tabaco y lamentos silenciosos? La extorsión, como una serpiente insidiosa, se deslizaba por las empresas locales. Los comerciantes temblaban ante la sombra de los Peaky Blinders, sabiendo que la protección que ofrecían tenía un precio alto y peligroso. Las historias cuentan de apretones de manos en penumbras y deudas impagables que sellaban destinos con tinta invisible en el oscuro contrato de la delincuencia. Las peleas callejeras, mitos y realidad entrelazados pintaban un cuadro caótico de ferocidad y desafío. Se decía que las cuchillas cosidas en sus gorras
conferían a los Peaky Blinders una ventaja mortal en estos enfrentamientos, donde las calles se convertían en arenas de un coliseo urbano. Pero, ¿eran estos relatos un reflejo exacto de su brutalidad o solo sombras amplificadas por la leyenda? La naturaleza exacta de sus operaciones, como un rompecabezas en constante cambio, se desvanece en el laberinto de sus fechorías. ¿Fueron los Peaky Blinders maestros de la estrategia criminal o simplemente víctimas de la mitología tejida en torno a ellos? En las tinieblas de su fechoría, las respuestas se mezclan con la oscuridad, creando una narrativa en la que la realidad se difumina, dejando solo el eco inquietante en sus actividades delictivas en las sombras de la historia. Entre las sombras de las callejuelas y los callejones de Birmingham, la leyenda de los Peaky Blinders se entrelaza con una práctica tan icónica como misteriosa: la costura de cuchillas en las viseras de su gorra. Este toque macabro confería a la banda una ferocidad única, un arma improvisada que resonaba con la violencia latente de su existencia en los márgenes de la sociedad. Las narrativas susurradas entre susurros cuentan historias de gorras convertidas en instrumentos mortales, de cuchillas hábilmente cosidas en las sombras de la noche. Sin embargo, como un secreto celosamente guardado, la verdad se escabulle entre los pliegues de la historia. La falta de evidencia concreta deja espacio para la especulación y misterio, convirtiendo esta táctica en un enigma que desafía la comprensión convencional. No todos los miembros de los Peaky Blinders, se dice, adoptaron esta práctica siniestra. ¿Fue acaso un símbolo de estatus entre los miembros selectos de la banda, o una estrategia táctica reservada para enfrentamientos específicos en las sombras de las calles de Birmingham? Las respuestas flotan en la penumbra, ocultas entre las costuras de la historia tejida con hebras de incertidumbre. Las viseras, una vez insignificantes accesorios de la vestimenta, se transformaron en símbolos de temor, susurros de una época en la que la violencia y la astucia se ocultaban tras el ingenio de la moda callejera. Sin embargo, el velo del tiempo ha desdibujado las líneas entre la realidad y la fantasía, dejando esta práctica enigmática que se disuelva en la bruma de la historia. Las cuchillas en las gorras de los Peaky Blinders se convirtieron así en una sombra evocadora, un recordatorio oscuro de una era donde el peligro acechaba a cada esquina y la verdad se entretejía con el hilo de la leyenda. En los oscuros anales de Birmingham, donde las calles susurran secretos entre adoquines gastados, se inscribe la epopeya de los Peaky Blinders y sus intrincados duelos con otras bandas locales, como sombras danzantes en un escenario clandestino. Los Peaky Blinders tejieron un drama de rivalidades y desafíos, pero los detalles exactos de estos enfrentamientos se pierden en el enigma de la historia. Se sabe que las calles vibraron con la tensión de enfrentamientos entre los Peaky Blinders y otras pandillas locales, pero la naturaleza exacta de los choques permanece envuelta en la penumbra y en la bruma del misterio. ¿Fueron estos enfrentamientos impulsados por la ambición territorial, la competencia por el control del inframundo, o simplemente el resultado inevitable de un paisaje urbano saturado de tensiones? Las leyendas urbanas sugieren encuentros nocturnos donde las alianzas se formaban y se deshacían como sombras fugaces. Sin embargo, las páginas de la historia retienen pocos detalles concretos, convirtiendo estos enfrentamientos en instantáneas borrosas de una época tumultuosa. Las historias murmuran sobre intercambios de miradas cargadas de desafío, sobre callejones que resonaban con el eco de pasos apresurados y murmullos conspiratorios. Se habla de intrigas ocultas que se entretejían en los recovecos de Birmingham, donde las fronteras del territorio eran delineadas por las sombras de la rivalidad. ¿Acaso estos desafíos eran una danza mortal entre bandas rivales o eventos más complejos que se desarrollaban en las cloacas del crimen organizado? La realidad se retira, como el telón de un teatro sombrío, dejando los Peaky Blinders y sus enfrentamientos enredados en el tejido incierto de una historia que se resiste a desentrañar completamente sus secretos. Las huellas de estos conflictos persisten, sin embargo, como marcas indelebles en la memoria de Birmingham, que guardó sus silencios en las páginas arrugadas de un pasado tumultuoso. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Nos vemos en el próximo video. No te vayas sin dar tu like.